Hola, buenas noches, buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos al 34, llevamos 34 programas ya, gracias, de verdad, gracias a Dios, gracias a nuestro pastor por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en la Legión. Pues un saludo a todos, Ciudad del Carmen, a Perú, a México, en la Unión Americana, a Nueva York. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por sus mensajes. Es para nosotros un bálsamo porque nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos en los cuales estamos batallando todos los hombres en lo mismo, ¿no? Así es. Paco. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches a todos. Nos da emoción, nos llena de gozo, saber que nos sintonizas, saber que estás pendiente de las transmisiones de varones, de valientes caminando, la Legión caminando entre valientes. La verdad estamos emocionados. Esta palabra que el día de hoy traemos para que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, de nosotros, la desarrollamos y la verdad estamos tocados por el Espíritu Santo, porque es muy edificante. Principalmente, como hemos visto, día a día somos primeros confrontados. ¿O no, Lalito? Así es, buenas noches y pues gracias por sintonizarnos, como decía Angelito, como decía Paquito, y pues ustedes ya saben que yo a lo que vengo es a esto. Y a las conchas. Y hoy tenemos unas conchas muy ricas, me están haciendo ojitos, es que vamos a apurarnos. Pues ahora sí que damos y agradecemos a la pastelería fina Malatz, gracias a Mireya, gracias Lalo por la siembra, y pues seguimos con la serie Hombres, Forjando Hombres de Dios. Nuestra primera serie, Padres que Forman, la segunda, Hijos Exitosos, y hoy toca Prontos para Oír. Híjole, qué tremendo es esto, de verdad que hemos estado estudiando el libro de Samuel y platicamos un rato. No, pues ahí tenemos muchísimo material. Apenas acabamos de salir el nacimiento de Samuel. Ahora vamos a hablar cuando él tenía 12 años, cuando él empezaba a servir a Dios. Recordemos que para los hebreos los niños dejaban de ser niños a los 12 años y ya se convertían en hombres con responsabilidad delante de Dios. Si bien es cierto, aún eran unos pubertos, pero ya eran responsables de su vida espiritual delante de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto en la vida de Samuel, recordemos un poco el contexto histórico en el que nació Samuel. Samuel nació en un tiempo, como dice Jueces 17:6, en que cada quien hacía lo que bien le parecía. Otra versión dice, cada quien practicaba lo que se le antojaba o lo que bien le parecía. Es decir, era un tiempo bien difícil, bien complicado. Pues como hoy, ¿no? No estamos tan lejos, dijera Angelito, sí, ¿no? Sí. Y yo quiero leer el pasaje clave que está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Quiero que sigas esta lectura. Dice la palabra del Señor: el niño Samuel estaba al servicio de Jehová y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de Jehová, las visiones no eran frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Jehová llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar Jehová: Samuel. Se levantó Samuel y fue donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía a Jehová, pues la palabra de Jehová no le había sido dirigida aún. Como Jehová llamara a Samuel por tercera vez y el joven se presentará nuevamente a Elí, este comprendió que era Jehová quien le llamaba y dijo a Samuel: anda a acostarse, y si te vuelve a llamar, dile: habla Jehová, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Jehová entró y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla Jehová, que tu siervo escucha. Aquí nos habla un poco
lo que sucedía en ese tiempo. Recordemos, era un tiempo turbulento. Dice que no había, dice en ese tiempo en el que Samuel estaba de servicio, dice, Samuel estaba sirviendo. ¿Cuántos años tenía? Recordemos, 12 años. ¿Qué estaba haciendo? Dice, estaba sirviendo. ¿Qué cosa era lo que él hacía? Aquí describe lo que él hacía. Él cuidaba la lámpara de Jehová, o sea, el candelero de oro, o como lo conocen los judíos, la menorá. Es decir, el candelero de oro, la menorá, tenía que estar prendida durante toda la noche, alumbrando el lugar santísimo. Toda la noche. Entonces había un sacerdote encargado de estar ahí cuidando que esa lámpara no se apagara, que no se acabara el aceite, que estuviera el aceite suficiente para que toda la noche estuviera prendida. Que se mantuviera, ¿no? Que se mantuviera encendida. Entonces, cuando vemos que Dios le habla a Samuel, dice que ya estaba pronto a amanecer, ya era la madrugada, 3, 4 de la mañana. Hace rato comentaban, decían que esa es la hora en que a Dios le gusta hablarle a uno, ¿verdad? La favorita. La hora favorita de Dios. Cuando todo está en calma, cuando no hay ruido, cuando no hay todo presión, está en paz, sí, es sí. cuando Dios habla a nuestras vidas. Entonces él estaba durmiendo en la presencia misma de Dios, ahí en el tabernáculo, ahí dentro del lugar santísimo estaba él. Y había algo raro aquí, o algo bien interesante, porque dice que en aquel tiempo, dice, rara vez se oía la palabra de Jehová y que las visiones no eran frecuentes. Aquí hay dos palabritas que llaman mucho mi atención. La primera dice palabra de Jehová, y esa palabra, esa palabrita es una palabra que en el original hebreo es la palabra dabar. ¿Qué significa, Paquito, la palabra dabar? Transmisión o mensaje divino. O sea, es algo que Dios le transmitía, ¿no? Ajá, es como un mensaje directo. O sea, le decía, es cuando el profeta recibió un mensaje y Dios le decía, ¿sabes qué? Va a pasar esto, y se lo decía exactamente con las palabras, con los acontecimientos, con los hechos que iba a suceder. Esa era la palabra dabar, esa era la palabra de Dios, una palabra directa, un mensaje de Dios directo, con puntos, comas, exactamente como iba a suceder. Sí, y luego dice aquí mismo en este pasaje, dice, y las visiones, dice ahí, no eran comunes, dice ahí, dice, y las visiones no eran frecuentes. La palabra para visión es esta palabra que se llama jasón, es en el original, ¿no? Jasón, ¿qué cosa quiere decir, Angelito? Es una manifestación de un sueño divino. Es decir, viene a través de un sueño, a través de una revelación, cuando el profeta dormía, cuando entraba en lo que se conoce como el éxtasis profético, es decir, como vamos a poner los ejemplos, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un sueño, ¿no? Vamos a pensar en el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Sí. ¿Quién se lo vino a interpretar? Daniel interpretó, el profeta que era este hombre. Esa es una visión, ¿no? A eso se refiere la palabra jasón, cuando viene a través de un sueño la revelación de Dios que necesita una interpretación. Entonces el profeta, ¿qué hacía? Interpretaba. Pasó lo mismo con José cuando estaba en Egipto, ¿no? Con el faraón, él vino y le interpretó. Sí. De esa manera se hacía la visión, la revelación, no era de manera directa, sino era con interpretación. Entonces dice que no había ni visión ni palabra de Dios, no era frecuente. No existía, ¿no? No existía, tal como hoy en día. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿qué hay? ¿Cuándo Dios me va a hablar? ¿Cuándo será el día, no? ¿Cuándo será el día que me tome en cuenta, no? Es bien complicada, ¿no? Pero tomemos en cuenta que un niño de 12 años, pero tenía un oído muy fino, ¿no? Que oyó la presencia, oyó y decía aquí el versículo que leías, que se le presentó, ¿no? Se le presentó. O sea, hay muchas veces, si estamos dormidos, se te presenta Dios y no te quieres ni mover, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado según lo que estás, amigo Lalo, amigo Paco, porque quiere decir que el día de hoy estamos viendo, yo les comentaba ahorita que estamos viendo épocas parecidas, ¿no? Pero aquí dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lamentablemente estamos viendo en una sociedad donde estamos viendo que hombres con hombres y dicen, bueno, permíteme disfrutar lo mío y luego vemos lo demás. Mujer con mujer y dicen, bueno, permíteme que yo ¿cómo se pudiera llamar esa corriente?
que humanamente quiero satisfacer lo mío y no me importa lo es demás, el humanismo. ¿no? El humanismo. Es el humanismo y el hedonismo. El humanismo es cuando nosotros nos ponemos en el centro de todo. Queremos que todo lo que está a nuestro alrededor nos sustente, nos vanagloriamos en nuestros logros, nos vanagloriamos en lo que somos, en lo que queremos lograr, en nuestros éxitos, en eso nos vanagloriamos. Ese es el humanismo. Y el hedonismo es cuando satisfacemos todos nuestros deseos. En ese tiempo estaban igual. Y empezamos a tener un ego, ¿no? Un egoísmo, viene la arrogancia, vienen muchas cosas, ¿no? Así es, mucha gente hoy en día así vive. No le interesa lo que diga Dios, no le interesa lo que diga la palabra de Dios. Él dice, no, mientras yo esté bien, mientras yo haga bien esto en mi casa, mientras yo tenga esto, mientras yo tenga el otro, todo está bien, ¿no? Y cuando te dice uno, está bien lo que haces, y mucha gente quisiera oír eso, ¿no? Vas bien, vas por bien camino, no le hagas caso a los demás, sigue tu objetivo, o sea, sigue tu sueño, muchas veces, ¿no? Así Que es. confundimos esa reacción como con sueño, ¿no, Lalo? Así es. Nosotros muchas veces creemos conocer a Dios a nuestra manera. Esa es la palabra, vamos a decirlo así un poquito más exacta, ¿no? Híjole. Todos decimos conocer a Dios. Sí. No decimos, pues yo la verdad conozco a Dios. ¿Cómo lo conoces? Sí. No, pues es que yo doy mi dinero a los pobres. No, pues es que yo he hecho esto. No, yo hago lo otro. Y todos, cada uno de nosotros decimos que hacemos esto y que esto es lo correcto. Eso es lo que pasaba aquí. Tiene su propia interpretación Sí, de lo que está De lo bien. que es conocer a Dios, de lo que es caminar con Dios, de lo que es estar haciendo lo correcto. Pero no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque hacemos, como dice aquí, lo que bien nos parece o practicamos lo que queremos hacer, lo que nos conviene, ¿no? No, y la palabra es bastante clara cuando dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? O sea, no dice, ellos hacen lo que ellos quieren y hacen lo que ellos bien les parece. Es. Fíjense que es algo muy peculiar con las ovejas. Aquí no es muy acostumbrado a cuidar ovejas, a cuidar Bueno, en la ovejas. mixteca sí, ¿eh? No, pero más son chivos, sí, ¿no? sí, ¿Y sabes cómo arreglan a los chivos, sí, no? sí. ¿Sí los has visto? Así No, queremos, ¿no? La vara, digamos. No, ¿cuál vara? En la Mixteca, Sí. yo he ido a ver, y creo que Ángel también, hay cargan lo que llaman las ondas. Sí, Nada sí, más sí. zumba. Y el piedrazo, sí. Y ¡zum! Suena la barriga del animal, ¿no? Sí. Y sale corriendo, ¿por qué? Pero fíjense que en las ovejas no es así. Las ovejas, exactamente, Jesús utilizó esta figura porque realmente las ovejas conocen la voz de su pastor. Conocen. Si el pastor tiene sus señales, cuando el pastor hace un ruido, las ovejas saben que deben caminar. Cuando el pastor hace un sonido, saben que deben detenerse porque conocen exactamente la voz de su pastor. O Y no sea, escuchan otra voz. son muy obedientes. Son muy obedientes. Esa es la palabra. palabra, No ¿no? empecemos, ¿no? Ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal. Fíjate que ahorita en Job 42:5 dice, ya Señor te conocía de oídas, pero ahora parece que te veo con mis propios ojos, ¿no? Imagínate, ¿no? Hay veces que nada más oímos y no hacemos caso, ¿no? Fíjate lo que está diciendo Job. Esto lo dice Job en el último capítulo del libro de Job. Ya cuando pasó todo un proceso. Ya que ¿Cuántas veces nosotros hablamos sin causa, sin saber, sin entender? Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podemos decir que ahora conocemos un poco mejor a Dios. Sí, ¿Sabes así por qué? es. ¿Sabes por qué, varón? Porque cada uno hemos tenido un proceso. Y yo no dudo que tú también en tu casa, en tu hogar, hayas tenido un proceso de parte de Dios. Pero la diferencia muchas veces entre vivir los procesos y aprender algo de parte de Dios y no aprender algo es que permitimos a Dios obrar. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de Angelito, ¿no? Él nos comentaba hace un rato, ¿no? Cuando él estaba en su proceso. Coméntanos un poquito, Ángel, de lo que nos comentabas hace rato. Híjole, es que les decía yo que cómo sí es cierto que muchas veces uno quiere vivir a su modo, pero cuando se sale uno del orden de Dios, les decía yo que a mí me llamaba la atención porque
venía en la noche los ataques y yo lo primero que me acordaba era de decir, Señor, tú me vas a sostener con la diestra de tu justicia, tú me vas a sostener con la diestra de tu justicia. Y les decía yo que era interesante porque entonces aprendí a conocerle y a saber que en él me podía yo refugiar, que es cierto lo del callado del pastor, que me decía, a ver, mijo, no te vayas, viene la tiniebla, pero vente, aquí estás, aquí bajo el manto protector no va a haber problema, pero todo requiere de un orden, Lalo, Paco. Sí, exactamente. Hay veces perdemos la visión, ¿no? Perdemos esa visión que a lo mejor nos aparta, como decíamos de un principio, la soberbia, el orgullo, o como bien estamos leyendo, hacemos lo que bien nos parece, creemos que está bien y no es lo correcto, ¿no, Ángel? ¿No, Lalo? Es que aquí dice en el capítulo 3, versículo 2, dice, cierto día Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Es decir, había empezado a perder la visión. Sí. Y sabes que muchas veces en nuestro caso pasa eso, perdemos la visión de Dios, la visión de lo que Dios quiere en nuestra casa, la visión de lo que Dios quiere en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Sabes tú de verdad que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabes tú que a lo mejor esa relación que estás empezando con esa mujer es la correcta? ¿Sabes tú que tus hijos andan en buenos pasos en la escuela, en la calle? ¿Tienes cuidado de ellos? ¿Estás en la visión correcta de lo que Dios quiere para tu vida? Muchas veces nos damos cuenta de que estamos mal. Muchas veces nos damos cuenta de que el matrimonio va mal, que los hijos están mal, pero a veces no tenemos la capacidad de reaccionar para resolver los conflictos. Perdemos la autoridad moral, ¿no? Muchas veces el separarnos del Señor nos resta la autoridad, porque de repente también el enemigo es muy hábil y lo primero que aprovecha, ¿no? Es muy astuto, ¿no? Es astuto, de cierta forma no tenemos esa, como bien dice, perdemos la autoridad, perdemos la visión y nos agarramos el confort, agarramos esa parte de confort que dice, sí está mal, pero también yo, o sí está mal, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Con qué cara le voy a dar un consejo? ¿Con qué cara voy a llamarle la atención? Y es que a veces llamamos la atención, pero rebotamos. Así es. Porque dice el hijo más y ya está grande, ¿no? Sí. Oye, ¿tú qué me dices, papá? Si mira lo que tú hiciste. Así es. ¿No? Así mira cómo es. tú tratas a mi mamá. Sí. Mira cómo tú haces esto. O cómo llegas tomado, cómo llegas a golpear a mi mamá, cómo no le das el respeto, como muchas cosas, ¿no? O sea, Ángel, creo que esta parte nos mueve mucho a nosotros como varones y creo que no es nada más en lo personal, ahorita lo tomábamos en cuenta y lo platicábamos y sí es un tema que hoy en día lo vemos con un niño pequeño, con un niño adolescente, con un joven, hasta con un hijo adulto, pues. Sí, y es, ¿no? que lo que pasa es que muchas veces perdemos la visión porque nos desconectamos de Dios. Así es. Porque acuérdate lo que decía al principio, no había palabra, no había visión, cada quien hacía lo que quería, es decir, era un tiempo bien complicado en el que no se estaban conectando con Dios. Y la manera correcta de conectarnos con Dios es a través de la oración, es a través de la palabra. Yo quiero decirte, tus hijos observan todo lo que tú haces. Sí, Yo sí, te lo puedo decir en mi caso, mi hija la mayor tiene 8 años. Y luego me dice, cuando a veces me ve con el teléfono, ¿qué estás haciendo, papá? Sí. ¿Estás haciendo tu devocional? Sí. Y hasta se asoma así la niña, ¿no? Para ver Sí. qué estoy haciendo. No, o muchas veces, hasta ahora con esos benditos aparatos que te dice, préstamelo, papá. Imagínate que estés viendo cosas que no debes. Sí, que estés en la pornografía. Exactamente, o sea, es que la línea es muy, muy delgada, ¿no? Muy delgada. En todo creo, amigos, que no con el teléfono, en la televisión, la computadora, hasta ahorita lo podemos ver, juegos que no llevan a nada bueno, ¿no? A nada bueno, pero tenemos la autoridad y quiero que te lleves esto, que tienes la autoridad una vez que ya tú tienes una relación con Jesucristo, una vez que tú ya estás adentrado, que estás
igual que yo, igual que Ángel, igual que Lalo, haciendo el mayor esfuerzo, tienes esa autoridad. No te quedes callado, no le des lugar al enemigo. Así es. ¿No? Hay un versículo muy bonito que está en Primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Sí, mira, dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. Ahora léenos el otro, Paquito. No. Primera de Juan 4:8. Dijera Ángel, no. Es que dice, la palabra principal es amor, ¿no? Sí. Y aquí en Primera de Juan 4:8 dice, el que ama el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjate. Qué tremendo, ¿no? O O sea, sea, muy fácil, ¿no? Si leyéramos otra vez entonces Primera de Corintios, ¿qué dice? ¿Cómo Sí, diría? sí, Entonces sí. cambia léelo otra vez, Angelito, pero ahora Sí. cambia Amor por por Dios. Híjole. Híjole, entramos en problemas. Si no tengo a Dios, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo a Dios, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo a Dios, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Qué barbaridad. Qué confrontación tan grande para Sí, nosotros. sí, sí. ¿Qué necesitamos? Tener A Dios. a Dios más que nada, ¿no? Y una vez que tengamos ese chip en nuestro corazón, hasta cuando nos llama el Señor, ¿no? Siempre nos habla con amor, ¿no? Así es. Nos dice, recuerdo las palabras que cuando regresé nuevamente a los pies de Cristo me decía, mi hijo amado, te estaba yo esperando. Así es. No me dijo, ¿por qué carajo no te acercabas? No te recibió a palos, no Sí, te recibió sí, con sí, recriminaciones, como muchas veces hacemos Sí. nosotros, ¿eh? Sí, Vemos sí. a veces se equivocan nuestros hijos, fallan, hacen algo mal y ¿qué hacemos? Lo primero Sí, es sí. el regaño, el querer Las golpearlo, malas palabras. las malas palabras. Y es algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Por eso dice el apóstol San Pablo, si no tengo a Dios, de nada te sirve lo que hagas en esta vida. Si Dios no está contigo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en lo que tú haces, en lo que estás realizando en este momento, de nada sirve todo el dinero, de nada sirve todos tus logros, porque al final de cuentas, tu familia, tu casa, pues no va a prosperar, no va a ser bendecida, porque no está Dios ahí. Acuérdate de esto, Dios debe ser el centro de nuestra vida, y cuando Dios está ahí en el centro de nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar, las cosas comienzan a tener transformaciones, Así es. vas a empezar a ver milagros, vas a empezar a ver cosas grandes en tu casa. En tu casa, en ¿no? tu matrimonio, en tu trabajo, en todo donde vayas, siempre lleva esta palabra. En verdad, ahorita Sí, sí, que sí. la estamos leyendo y la estamos... Qué hermosa palabra, qué Pues, hermosa yo palabra. creo que es mejor, ¿no? Fíjate, Lalo, a muchos varones nos cuesta trabajo ir a la iglesia porque lo primero que decimos, las pedradas están buenas. Pero leyendo esto y dando el tema y lo que el Señor nos está relevando, yo creo que es de valientes, por eso dice la legión, caminando entre valientes. Es de valientes que agarres y que digas, voy Señor, voy. Dicen que cuando más incomoda es cuando más nos está moviendo algo, y yo creo que es importante que nos incomode el mensaje cada domingo, cada martes, cada que tengas oportunidad. Hoy les vuelvo a repetir, gracias a todos esos varones que nos mandan un mensaje y nos dicen, me incomodó lo que dijeron, me incomodó esta situación, porque sabes, quiere decir que estamos creciendo, y gracias a Dios por esos tiempos, ¿no? Así es, y es que para que Dios hable a tu vida, tienes que estar ahí. Sí. ¿Dónde estaba Samuel? En el lugar No santísimo. andaba por ahí jugando fútbol, no andaba en el cine, estaba ahí.
Sí. Y ¿sabes qué? Dios te va a hablar, tal vez tú dices, pero es que a mí nunca Dios me ha hablado, es que nunca. No te preocupes, tú acércate, Dios te va a hablar, va a llegar el momento en que Dios va a tocar tu vida, en que Dios va a transformar tu vida, pero ¿dónde tienes que estar? Tienes que estar ahí, tienes que estar en la presencia. Y otra de las cosas, ¿no? Muchas veces decimos, es que Dios no me habla. Nos ha hablado. Recuerda, ¿ves? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Y aquí Samuel llegaba y le decía, ¿me habla, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy. A veces no somos Hay veces, obedientes, ¿no? exactamente, no somos obedientes, no hay, y estamos acá, y te dice, hijito, te estoy esperando. Y le volteas hasta los ojos como diciendo, ¿todavía le dices a mí? O te volteas para otros muchas lados, veces ¿no? no cuidamos la presencia de Dios. ¿Qué estaba Sí. cuidando Samuel? Sí. Dice que estaba cuidando la lámpara, la menorá. Es decir, ¿sabes? A veces tenemos la idea equivocada. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo le hablaba a un amigo, él tiene un problema muy fuerte de alcoholismo. Yo le decía, oye, vente, vamos a la congregación, mira, Dios te va a hablar, Dios te va a ayudar, Dios va a transformar tu vida, le decía yo. Y él me decía, no, mira, es que la verdad yo creo que ahí es para gente que ya está bien, gente que no peca, mira yo cómo ando, mira yo cómo hago, mira yo cómo me visto, mira yo cómo tomo, mira yo cómo hablo. Y le decía, no, mira, tú ven, porque tenemos la idea equivocada de que la presencia de Dios solamente va a estar en donde hay gente santa. No, Así es. no. Dice que en la oscuridad de la noche, aún en la oscuridad de la noche, ahí estaba la presencia de Dios. Y se va a la oír lámpara. fuerte, pero de lo vil y lo menospreciado es lo que busca el Señor, ¿no? Así es. Amén. No, sí, sí. Creo que los que estamos acá somos esa parte. Fíjate que hay un ejemplo muy padre en Juan 5:4 me parece, que dice que el ángel descendía, movía el estanque y sucedía el milagro. En Bethesda, ¿no? En Bethesda. Y eso es lo que pasa cada domingo, cada que tú vas a la casa del Señor a adorar, a levantar tus manos. Eso es lo que pasa. El estanque se mueve. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué él sí recibió el milagro? Porque allí estuvo. Porque se dio la oportunidad de ir y decirle, vámonos hijos, órale, chamacos, cámbiense, y vamos, esposa, vamos. Y el primero que toma la batuta es el valiente que dice, vamos, mi amor, vamos, hijos, vamos. Es importante estar cuando se mueva el estanque. Yo quiero estar ahí. Yo estoy seguro que ahí voy a recibir una palabra. Yo estoy seguro que ahí voy a recibir mi milagro. Sí, y la así importancia que tiene Necesitamos estar en el lugar correcto. Cuidar en el lugar Eso. correcto, en el tiempo correcto. Y cuidar la presencia de Dios. Él estaba cuidando, Él estaba Sí, ahí. sí, sí. Ahora, cuando Dios nos habla, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Él, ¿cuántas veces Sí. fue a ver a Elí? Sí, 3 veces. Y las 3 veces le dijo, Elí, yo no te hablé. Sí. ¿Cuántos nosotros nos dicen, nos habla una vez? ¿Qué pasó? No, nada. Nos habla, ¿qué Sí, voy a ir? ¿qué voy? Ya, Sí, ya, Está ya. loco, ¿verdad? Está Sí, loco. o sea, vemos la obediencia de este hombre. Nosotros tenemos que ser obedientes. Así Y sabes, todas estas cosas que estamos hablando, necesitamos nosotros, para poder lograrlas, tener un encuentro personal con Dios. Así. A mí me llama mucho la atención el último versículo del que estábamos leyendo. Fíjate, este versículo es el versículo número 10. Fíjate lo que dice este versículo, Dice, Yahvé, o Jehová, entró y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, Samuel. Este respondió, habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Qué dice? Entró y se paró. 2 cosas. Se le presentó. Se acercó muy cerquita de él. Se pues. le presentó Sí. lo que conocen en los teólogos como una teofanía, una manifestación de Dios. Dios se le manifestó, el ángel de Jehová se le manifestó, Dios mismo vino y se le presentó. Por eso hablamos de tener un encuentro personal con Dios. Él tuvo un encuentro personal, ese encuentro personal lo transformó, ese encuentro personal lo marcó toda su vida, Samuel. Sí, sí, Cuando sí. él estaba pasando por momentos difíciles, ¿de qué se acordaba? Sí, De la vez que le presencia, habló, sí. de la vez que lo conoció personalmente, de la vez que estuvo con él. Y saben, muchas veces nosotros, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, nos recordamos de ese momento en cuando Dios vino a nuestra vida y Dios nos habló y Dios nos dijo, ¿sabes qué? Mi hijo eres tú, yo te voy a bendecir, Mi yo hijo te amado, perdono, ¿no? así es, es. nos acordamos. Y es esto lo que necesitamos nosotros para poder tener la victoria, para poder tener la bendición en nuestra casa, necesitamos tener un encuentro personal con Dios.
Este es el tiempo de buscarlo de continuo. Buscarlo de continuo. Tener el encuentro y no solamente tenerlo, sino cuidarlo. Cuidarlo, porque hay un pasaje en la escritura que voy a leer y la verdad, discúlpenme, pónganse el casco, ustedes también pónganse el casco, porque este pasaje sí está muy fuerte. Está en Romanos capítulo 13, versículo 11. Déjenme, me pongo el mío también. Dice la palabra del Señor. Dice, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y estamos cerca del día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Yo creo que no requiere mucha explicación, ¿verdad? Pero ahí es lo que nos llama el Señor. Dice, la noche está muy avanzada. Comprendan en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cómo te está yendo con la pandemia? Hay cosas que nos están pasando. Hay situaciones que se están viviendo. Hay gente que está muriendo y tú lo has visto y tú lo sabes. Por eso dice, comprende el tiempo en el que vives. Ya no vivas para tus deseos. Ya no vivas para satisfacerte a ti mismo, ya no vivas para tu hedonismo, ya no vivas para ser el centro del universo. Tú no eres el centro del universo, yo no soy el centro del universo. El centro es Dios, dale lugar a Dios. ¿Quieres ver cambios en tu casa? Dale lugar a Dios. Revístete, dice, del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Señor Jesucristo? Pues el amor, dice que Dios es amor. Empieza a amar a tu esposa, empieza a amar a tus hijos, empieza a dar amor, porque muchas veces queremos recibir amor, pero no somos capaces de darlo. Queremos ver bendición, pero no somos capaces de bendecir a otros. Decía mi esposa, ¿has sembrado amor? ¿Quiere recibir amor? Pues siembra amor, ¿no? Así es. Así de fácil. Decía mi abuelita, sí. Cariño. Quiere cariño. Quiere cariño. Así de sencillo. Qué hermosa palabra, ¿no? Sí está muy fuerte, sí está, pero sí es muy real. Lo que acabas de decir, Lalo, creo que nos está llamando a que debemos de alinearnos, que debemos principalmente, como dice Lalo, centrar, poner las bases en Dios, ¿no? Tener eso, que no haya otra cosa más que Dios en nuestra vida. Que expliquemos y mostremos en todo lugar donde vayamos, que mostremos que Dios vive en tu corazón, ¿no? Ángel nos ha compartido, Ángel se envuelve con gente de taller, gente de maquinaria, y Lalo también, tenemos todos nosotros. El Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. O sea, nos movemos igual que tú. Así es. Tienes amigos mal hablados, tienes amigos borrachos, tienes amigos drogadictos, te llegan a ver, te llegan a invitar, llegan a incitar, porque nos pasa a nosotros también. Así como nos invitan, tómate una, tú también dile, tómate este versículo, llévate esta palabra, llévate esto. Que en todo tiempo que fluya palabra. Hemos aprendido que ahorita decía, teníamos un chip, o teníamos porque muchas veces aprendimos con golpes, con jalones de oreja, y ahorita el Señor nos está enseñando con amor. Así es. ¿No? Acuérdate, porque Dios es amor. Así es. Y si tú quieres ver bendición, necesitas a Dios. Amén. Un encuentro personal. Y en esta noche es la invitación a que tú le des el lugar a Dios. Dale lugar a Dios. Dale lugar a Dios. Así en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Hazte esta pregunta. ¿Qué haría Dios en tu lugar? ¿No? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? En cualquiera de las cosas, ¿no? En todo. Por ejemplo, a lo mejor te disgustaste con tu esposa en la mañana cuando saliste a trabajar. Pregúntate, ¿qué haría Jesús cuando regresara a su casa? ¿Seguiría enojado como tú y como yo? ¿O tú que eres hijo?
Tal vez tu padre te trató muy mal durante tu juventud, tu adolescencia, y hoy ya eres adulto, un adulto joven, y tienes mucho rencor. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Seguiría guardando su rencor? ¿O sería capaz de ir a perdonar? Piénsalo un poco. Yo sé que solo no podemos hacerlo, pero por eso hablamos de un encuentro personal con Dios. Así es. Esta noche pues queremos invitarte a que tú le des el lugar a Dios, que tú le permitas a Dios entrar a tu corazón y gobernar tu vida, gobernar tu casa, que Él tome el lugar, que la presencia de Dios esté en tu vida y que tengas ese encuentro para oír la voz de Dios, para que seas pronto para oír la voz de Dios. Así es. Pues papi, ¿por qué no ahí donde estás, amigo, cierras tus ojos? Y si esta palabra te ha llegado, te ha confrontado, tómala, agárrala y llévala adelante, pero llévala adelante de Dios. Y te invito a que muestres tu corazón, que cierres tus ojos y abras tu corazón y le digas: papi, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú nos lleves, nos vuelvas unos legionarios valientes para que llevemos esta palabra y aprendamos y nos desprendemos de ese amor que has puesto a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una cápsula de amor que no ha explotado, pero en este momento es el tiempo de que se explote para que podamos bendecir nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, derramemos amor. En el nombre de Jesús, amén. Pues, Ángel. Pues salimos confrontados, gracias de verdad, gracias a nuestro pastor, un saludo a Johnny. No pudo estar por motivos de trabajo. Johnny, sé bendecido donde quiera que estés. Y pues gracias, de verdad, somos los primeros desafiados y los primeros en aprender. Así es. Lalito. Pues sí, como decían, ¿no? Muchas gracias a nuestro pastor y pues Johnny, tienes multa, te esperamos el próximo miércoles. Sí. Pues gracias, amigos, en verdad. Y créanme que las conchas no son de utilería, son campechanas, colores campechanos, y la verdad están muy buenas. Agradecemos nuevamente a Malat, la pastelería fina, la verdad están muy buenas, muy buenas. Y recuerda que aquí en Entre Amigos es tu casa y Dios te va a bendecir.